Hoy te cuento la historia de un oficinista común y corriente, que para su mala suerte, a menudo era explotado en su trabajo como creador de videojuegos. Pero todo eso estaba por cambiar, luego de que en su tiempo libre, al instalar una extraña aplicación en su teléfono, obtuviera una especie de sistema con el que podría ganar dinero cumpliendo algunas misiones. Claro, de no completarlas tendría ciertas penitencias, y en caso de fallar, el sistema desaparecería. Además de ello, dicho sistema le dio la oportunidad de cambiar su vida, regresando varios años al pasado, justamente a su época como estudiante universitario. En otras palabras, tendría la oportunidad que cualquiera quisiera tener, comenzar de cero con todo el conocimiento de su futuro. Obviamente el tipo no planeaba desperdiciar esa oportunidad para convertirse en un magnate millonario, conquistando a las chicas con las que antes ni siquiera tuvo oportunidad. Así que si te interesa la historia de este afortunado chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo perdiendo dinero para ser un magnate. La historia comienza presentándonos a nuestro prota, Kian, un chico común y corriente que, como de costumbre, se le había hecho tarde para su trabajo. Así que corría a toda prisa por su ciudad para llegar a tiempo, y nos explica que había trabajado en todo tipo de empresas. Y en todas ellas tuvo la mala suerte de ser explotado laboralmente, pasando más tiempo en la oficina que en su propia casa. Por suerte, luego de atravesar varios obstáculos, consiguió llegar a tiempo a su empresa, donde al igual que todos los días, realizaba tareas bastante largas, que ni siquiera pertenecían a su puesto. Eso sí, aprovechaba cada pequeña distracción de su jefe para dedicar tiempo a un videojuego bastante reconocido, en el que él era uno de los rankers más conocidos a nivel mundial. Pero bueno, después de pasar todo el día trabajando, por fin había llegado la hora de regresar a casa. O eso era lo que creía, ya que cuando se disponía a hacerlo fue detenido por su jefe, quien le pidió que se quedara algunas horas para terminar el proyecto en el que estaba trabajando su empresa. No obstante, el prota de manera fría le respondió que eso no era parte de sus tareas y que si debía hacerlo, al menos le diera una bonificación, ya que de lo contrario podría demandarlo. Para tras decir eso, invitar a salir a la chica que le gustaba. O eso era lo que pasó por la mente de Kian, ya que al final no tuvo más opción que aceptar sus órdenes y quedarse hasta el amanecer trabajando en el dichoso proyecto. No obstante, su vida estaba por dar un giro de 180 grados, ya que cuando tomaba un pequeño descanso se dio cuenta de que un extraño link había aparecido en su teléfono, y al abrirlo una extraña aplicación se instaló de la nada, la cual indicaba que lo hiciera en grande o se fuera a casa. El chico no entendía muy bien a qué se refería, pero eso no fue lo impactante. Lo impactante fue que tras eso, una misteriosa voz comenzó a sonar, la cual le decía que el sistema de conversión de fortuna se activaría pronto. Tras eso, una extraña luz comenzó a envolver el cuerpo de Kian, quien obviamente no entendía qué carajos estaba ocurriendo, y segundos después, fue absorbido por una especie de portal que apareció en su cubo de basura. Momentos después fue despertado por su antiguo mejor amigo, dándose cuenta de que ya no estaba en oficina. De hecho, se encontraba en la habitación que solía compartir con sus amigos en su tiempo como estudiante universitario, y luego de poco a poco comenzar a asimilar la situación y revisar el lugar, notó que incluso su cuerpo era el de 10 años atrás, cuando aún era un estudiante de primer año. Eso sí, no entendía cómo carajos había ocurrido eso, así que pasó el resto del día intentando descubrir una manera de regresar. O eso hasta que se dio cuenta de que podía ver eso como una segunda oportunidad para cambiar su deprimente vida como oficinista. Y en ese momento una ventana del sistema apareció ante él, en la cual se mostraban todas sus estadísticas iniciales. Y la misma voz de antes por fin se presentó ante él, explicándole que era el sistema de conversión de fortuna, y le comentó que le otorgaría un fondo inicial para hacerse rico. Eso sí, ese dinero solo podría ser usado para fundar un negocio con el cual generar ganancias. Pero antes de entregárselo, el tipo giró una extraña ruleta para determinar cuál sería la tasa de ganancia de Kian. Pero por azares del destino, dicha empresa le daría más beneficios en caso de perder dinero que en caso de ganarlo, algo que según él le venía como anillo al dedo, ya que hacer fracasar una empresa era mucho más sencillo. Eso sí, el sistema le explicó que no debía perder dinero a propósito, ya que de lo contrario sería sancionado. Y una vez el tipo desapareció, Kian comenzó a buscar por internet qué tipo de empresa crear, llegando a la conclusión de que lo mejor era iniciar un negocio de creación de videojuegos, ya que sabía que en ese mundo era muy fácil que los proyectos fracasasen, y de esa manera podría quedarse con todo el fondo inicial para él mismo.
Lo que no esperaba fue que una vez le presentó la idea al sistema, este último, luego de registrarla, le comentó que tendría un periodo de 15 días para crear el primer juego y lanzarlo a la venta, y en caso de no conseguirlo, el sistema se cancelaría. Obviamente el prota entró en pánico, ya que no tenía ni idea de cómo crear un juego desde cero. Por suerte Liam, su mejor amigo, luego de que el prota le pidiese su consejo, le comentó que existía una aplicación para crear videojuegos caseros. Eso sí, cada plantilla tenía un costo muy alto, pero eso no representaba un problema para el prota, que ahora tenía en sus manos el fondo de $500,000. Lo malo era que solo podría utilizar ese dinero para la empresa. Pero bueno, centrémonos en lo importante. Una vez obtuvo algunas plantillas de la aplicación, se centró en la creación del proyecto y decidió crear un juego de conducción bastante básico. Ni siquiera quiso incluir mucha dificultad o obstáculos complicados. Incluso los escenarios eran bastante monótonos. Además de ello, creó una pista extremadamente larga para que los jugadores les tomara horas completarla. Y obviamente terminarán aburriéndose. De esa manera el proyecto sería un completo fracaso y la empresa tendría grandes pérdidas. Y eso no era todo. Incluso le colocó un precio de compra bastante bajo. Y hacia el final, le había tomado menos de 8 horas crear el primer proyecto. Y de inmediato lo lanzó a la venta en aplicación que algunos amateurs usaban para vender sus videojuegos. Ahora solo le quedaba esperar y volverse millonario con las pérdidas que la empresa tendría. Y bueno, vemos a nuestro prota disfrutando tranquilamente de los días que han pasado desde que se publicó su gran obra maestra, ese juego que nadie, absolutamente nadie había descargado. Y para él eso era una bendición. Sonaba raro, pero recordemos que todo lo hacía con un solo objetivo: perder dinero para que el sistema lo premiase con más capital. Y para que eso ocurriese, su empresa tenía que fracasar. Así que mientras las cifras de descarga se mantuvieran en cero, él estaría más que feliz. Y vemos cómo durante esos días, el prota aprovechó su tiempo libre como universitario y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía algo de control sobre su vida. Y es que antes de todo ello, su rutina era bastante triste, sin familia, huérfano desde joven, se graduó y se lanzó directamente al mundo laboral, sin descanso y sin dirección. Pero ahora, con la promesa de que podría obtener una buena cantidad de dinero, gracias a las pérdidas de su empresa, por fin podía imaginarse una vida diferente, una vida con comodidades y tiempo libre. Pero como era de esperarse en este tipo de historias, las cosas no podían seguir saliendo tan bien. Vemos como mientras él seguía creyendo que su juego pasaría completamente desapercibido, en otro rincón del país aparece un personaje clave que no tenía previsto, un streamer llamado Link, un tipo bastante conocido por sus reseñas y gameplays de videojuegos. Y justo en una de sus transmisiones decidió hacer algo inusual, buscar un juego sin descargas, uno de esos que nadie se atrevería a tocar. Y adivinen cuál encontró. Sí, el juego de nuestro prota. Y sin saberlo, Link estaba a punto de arruinar la vida del prota. El streamer, con más curiosidad que expectativas, descargó el juego y empezó a probarlo en directo frente a sus cientos de seguidores. Desde el primer momento sus reacciones lo decían todo: gráficos mediocres, jugabilidad repetitiva y una pista de carrera sin sentido. Pero algo en ese desastre de juego logró engancharlo. Al principio se lo toma en broma, entre risas comenta lo malo que es el diseño de los escenarios y como el auto parece tener mente propia. Pero tras varios intentos fallidos, algo cambia en su actitud. El tipo empieza a tomárselo en serio, ya que a pesar de lo mal hecho que está el juego, hay una pista diseñada de forma tan complicada que superar cada curva se convierte en un desafío personal. Link, en lugar de cerrar el juego y burlarse como muchos harían, se queda pegado. Su orgullo como gamer le impide dejarlo inconcluso, y lo más loco es que el juego no tenía opción de pausa, así que si fallabas, había que empezar todo de nuevo. El recorrido era largo, tedioso y no había puntos de guardado, una pesadilla para cualquiera, pero para él eso lo volvía casi adictivo. Mientras tanto, nuestro prota seguía relajado, sin tener ni idea de lo que estaba pasando. Incluso le pide al sistema un balance preliminar de su empresa, y los datos lo hacían sonreír. Prácticamente nadie lo había descargado, lo cual significaba que iba rumbo a recibir el beneficio máximo de su plan para perder dinero. Se imaginaba ya gastando su dinero en cosas que jamás pensó tener: ropa de marca, buena comida y vacaciones. Pero como ya sabemos, ese sueño estaba a punto de desmoronarse, porque mientras se ilusionaba con su futuro, Link seguía jugando como loco. El tipo había pasado horas frente a la pantalla, intentando superar la maldita pista sin éxito. Cada vez que perdía, el juego le lanzaba un mensaje burlón, como si el programador lo hubiera hecho a propósito para provocarlo. Y bueno, como si ya no fuera
fuera suficiente con haber perdido horas de su vida, Link seguía aferrado a terminar la carrera, aunque ya se veía desgastado y hablando como si estuviera haciendo frente al jefe final de un RPG. Y justo cuando parecía que al fin lograría terminarlo, perdió otra vez y el juego le lanzó otro mensaje burlón. Finalmente, tras 24 horas y 48 minutos, Link logra llegar a la meta, exhausto, con la voz seca y la moral por los suelos. Espera que al menos haya una recompensa, una animación o algo que le dé sentido a semejante tortura, pero no, el mensaje final es otro troleo brutal, que básicamente le dice que acaba de perder un día entero de su vida en un juego basura. Y mientras todos se burlaban de él en el chat, algo inesperado ocurrió. El video se volvió viral. Resulta que ver a alguien sufrir por un juego mal hecho es oro puro para internet. Las vistas se disparan y antes de que nadie se dé cuenta, el juego que el prota creó para fracasar se convierte en tendencia. Regresando con el prota, vemos que como era de esperarse, él siguió sin saber nada de todo esto. Cuando escuchaba a sus compañeros de universidad comentar sobre un juego malísimo pero divertido que se volvió popular, al principio no le dio importancia, hasta que por fin escuchó el nombre del juego y ahí se dio cuenta de que era el suyo. De inmediato salió corriendo a su habitación y al entrar al portal de descargas, lo que encontró lo dejó en shock. El contador de descargas había pasado de 1 a miles en tan solo unas horas. Su fracaso planeado se había convertido en un éxito rotundo. Y no solo eso, los comentarios eran positivos, con gente diciendo que se divirtió como nunca, que el reto era adictivo o que el juego era una joya sin pulir. Como era de esperarse, el prota entró en pánico. Lo primero que hizo fue pedirle al sistema un nuevo balance de situación, pero el sistema bien tranquilo le confirmó lo que más temía. Su juego había generado bastantes ingresos y se estaba vendiendo como pan caliente. Es decir, su plan maestro de perder dinero estaba yéndose por el caño. Entonces decidió tomar algunas medidas. Corrió a la configuración del juego con la esperanza de que pudiese editar la descripción o al menos poner una advertencia, algo así como juego experimental o no recomendado, pero ya era demasiado tarde, la fama lo había superado. Y por si fuera poco, incluso su mejor amigo también había caído en la trampa. Al principio probó el juego por curiosidad, solo para reírse, pero luego lo vemos picado, concentrado y con los ojos pegados a la pantalla, intentando superar su propio récord. Vemos como el prota observa todo esto con una mezcla de horror e incredulidad. Lo que debía ser un simple fracaso rentable se estaba convirtiendo en un fenómeno global. Y lo más absurdo de todo era que no hizo nada para que eso pasara. Ni promoción, ni publicidad, ni mecánicas pensadas para enganchar. Solo fue un intento mediocre de crear un producto desastroso. Y como si el universo se estuviera burlando de él, la fama de su empresa empezó a crecer. Varios sitios especializados en videojuegos empezaban a hablar del fenómeno. Y lo más loco era que incluso la empresa de videojuegos más grande del país se enteró del asunto. La compañía que dominaba el mercado ahora estaba interesada en saber quién era el genio anónimo detrás del juego que había capturado la atención de todo el mundo. Regresando con el prota, este había comenzado a desesperarse, tanto que incluso buscaba en internet cómo perder dinero, pero solo obtenía consejos de cómo ganarlo. Además, el sistema le dio el reporte de ganancias que habían tenido durante ese mes, notando cómo la empresa había tenido un crecimiento abismal, ya que a pesar de que el juego era bastante barato, había tenido miles de compras, pero eso no le servía de mucho a Qiang, ya que solo un pequeño porcentaje de esas ganancias iban a su bolsillo. Por otra parte, el sistema le mencionó que a causa de los excelentes resultados que había obtenido en su primer proyecto, el fondo que se le daría para invertir esta vez era el doble del anterior, cosa que complicaba un poco la situación, ya que le dificultaría crear un proyecto mediocre. Aún así, no todo era malo, ya que en caso de fracasar las ganancias serían inmensas. No obstante, nuevamente contaba con un tiempo límite para pensar en un proyecto. Por suerte, se le ocurrió la idea de integrar al equipo a su mejor amigo, ya que él era tan malo para los juegos que quizá podría darle una pésima idea. Así que unos días más tarde, terminó revelándole que él era el creador detrás del juego, que se había vuelto tan popular en los últimos días, y quería ofrecerle un empleo como asistente creativo en su siguiente juego. Obviamente el chico quedó impactado y no lo pensó dos veces en aceptar, ya que siempre había querido trabajar en algo relacionado a los juegos. Eso sí, se preguntaba por qué lo había elegido a él, quién era el que menos conocimiento tenía sobre los juegos en su grupo de amigos. Por eso mismo apenas fue reclutado. A diferencia de lo que el prota esperaba, pasó varios días estudiando todo lo relacionado acerca de la creación de juegos. Por su parte, el prota había comenzado a analizar la plataforma de videojuegos para decidir cuál sería la temática del siguiente. No podía hacer nada parecido al anterior, ya que si lo hacía estaba seguro de que muchos de sus seguidores terminarían instalándolo.
Pero debía darse prisa en tomar una decisión, ya que el sistema le advirtió que el tiempo para presentar otro proyecto comenzaba a agotarse. Por suerte al prota por fin se le ocurrió una idea que probablemente fracasaría. Esta vez, en lugar de crear un juego básico y simple como el anterior, crearía uno complejo y con bastante dificultad. Para ello se basarían en los juegos más populares de la plataforma, ya que de esa manera creerían que solo era una copia descarada, llegando a la conclusión de que lo mejor era crear un juego con temática de cartas, ya que ese tipo de juego había comenzado a aburrir a la comunidad de gamers en los últimos años, además de que la competencia era muy alta, ya que muchos creadores sacaban juegos como ese regularmente. Y después de tomar la decisión, le comentó a su amigo cuál sería el juego en el que trabajarían. Además, esta vez Kian no eligió una plantilla básica de internet. En lugar de eso, decidió gastar una fuerte suma en una plantilla extremadamente estructurada que le diera bastante complejidad al juego. Además, le delegó la tarea de crear los personajes que usarían en las cartas a Liam, dándole la orden de usar su libertad creativa para hacerlo. Claro, con el objetivo de que el chico creara diseños poco atractivos y que no llamaran la atención del público. Por cierto, al parecer el sueldo que Liam estaba recibiendo era bastante alto en comparación al del prota, ya que como recordemos, el sistema le permitía gastar fuertes sumas, siempre y cuando estuvieran relacionadas a la empresa. Paralelamente con esto, nos muestran cómo la empresa que vimos antes también estaba trabajando en la creación de un videojuego de cartas. Así que ambas empresas pelearían por posicionarse, y esta vez los tipos planeaban destruir la empresa de Kian, que tantas ganancias les había arrebatado con su anterior juego. Pero regresando con el prota, luego de recibir las ideas para los personajes de las cartas que Liam le dio, decidió contratar a un ilustrador para crear los diseños. Eso sí, eligió contratar al que menos experiencia tenía, creyendo que de esa manera los dibujos no llamarían demasiado la atención del público. Además de que estaba seguro de que con los personajes tan poco convencionales que Liam había creado, el juego estaba destinado a fracasar. Y bueno, el prota sigue enfocado en su nuevo proyecto, con la esperanza de que esta vez por fin todo fracasara como él quería. Ya estaba metido de lleno en el desarrollo del juego, y como de costumbre, reclutó a su buen amigo Liam para que lo ayudara con el diseño de personajes. Ambos se pusieron manos a la obra, dándole forma a lo que sería la estética del juego. Aunque claro, mientras trabajaban en eso, a Liam se le ocurrió una idea que a simple vista parecía lógica. ¿Por qué no hacer que todos los personajes fueran chicas lindas y llamativas? Algo que atrapara a los jugadores a primera vista. Una típica estrategia para enganchar al público. Pero claro, el prota rechazó la idea de inmediato. Obviamente no porque fuera mala, sino porque sabía que si hacía eso, el juego sería un éxito rotundo. Y eso era exactamente lo que quería evitar. Así que en lugar de decirle la verdad, le metió un cuento sobre la importancia de mantener la originalidad del proyecto, y que esa edición podría arruinar el concepto que estaban construyendo. Más tarde el prota también demostró a Liam el trabajo del ilustrador que planeaba contratar, pero aquí surgió otro problema. Resulta que ese tipo, por lo que se veía, solo tenía experiencia dibujando personajes estilo chibi, que se veían más adorables que realistas. Así que Liam se mostró escéptico, pensando que tal vez ese tipo no podría entregar el nivel de realismo que querían para las cartas del juego. Pero el prota, como siempre, le dijo que no se preocupara, que él tenía todo bajo control. Y así, horas más tarde, ambos se reunieron con el ilustrador para discutir el contrato y sobre todo el salario. Y bueno, Liam casi se cae de espaldas al escuchar la tarifa que el tipo pedía, ya que su salario era bastante alto. Pero lo que lo dejó en shock, de verdad, fue lo que hizo el prota después. Le ofreció pagarle el triple de lo que había solicitado. Claro, no lo hacía por generoso. Obviamente todo eso era parte de su plan maestro para despilfarrar la mayor cantidad de dinero posible y llevar la empresa al borde del fracaso financiero. Pero no podía soltarle la verdad de golpe al ilustrador, así que en lugar de eso, le lanzó un discurso motivacional. Le dijo que confiaba plenamente en su talento, que quería darle libertad creativa y que lo consideraba clave para el proyecto. Palabras que obviamente motivaron al tipo al máximo. El problema fue que esa motivación le salió por la culata al prota, porque resulta que este ilustrador, al que consideraba un artista amateur, en realidad estaba súper comprometido y tenía un equipo completo de trabajo detrás de él. Y lo peor de todo, tomaron el proyecto como su gran oportunidad y no como un trabajo cualquiera. Mientras todo esto pasaba, el prota se enfocaba en lo que sí podía controlar directamente,
enfoque en el diseño de la jugabilidad, y aquí es donde se puso creativo a su manera. Decidió que el juego tendría una gran variedad de ítems, y lo más loco, todos serían gratis. Nada de pagar para obtener cartas especiales, todo sería regalado. Según él, eso haría que los jugadores se aburrieran rapidísimo, porque obtendrían todo sin mayor esfuerzo. Además, para el diseño de los controles, se basó en una interfaz súper anticuada, sacada de una empresa vieja, que ya había quebrado. Una interfaz que en teoría iba a ser torpe y lenta. Lo que no se imaginaba era que esa interfaz, por vieja que fuera, tenía animaciones más que decentes de lo que esperaba. Paralelamente con esto, nos muestran cómo el ilustrador y su equipo habían comenzado a trabajar en el diseño de los personajes. Y bueno, de inmediato se toparon con algo extraño. Resulta que Liam les había mandado unas indicaciones para los personajes que digamos que no tenían mucho sentido. Las temáticas eran un caos total. Algunos personajes eran medievales, otros sacados de un anime futurista, y unos cuantos ni siquiera encajaban con ningún género. Algunos comenzaron a creer que estaban siendo víctimas de una broma. Otros creían que el proyecto no era serio y que los estaban utilizando para perder el tiempo. Pero fue en ese momento cuando el líder del grupo, el mismo ilustrador que había hablado con el prota, tomó la palabra y cambió por completo el ánimo del equipo. Les recordó que esa era la primera vez que una empresa les daba tanta libertad, que confiaban en su talento y sobre todo que les habían pagado por adelantado, algo que en su mundo era prácticamente un milagro. Y como si eso no fuera suficiente, el ilustrador también les recordó que estaban trabajando para el genio creador del videojuego viral anterior. Esto hizo que todos se pusieran en modo ultra motivados, convencidos de que esta era su oportunidad de brillar y demostrar que podían hacer algo grande. Desde ese día, el equipo se puso a trabajar día y noche, dejando el alma en cada trazo. Solo tenían una misión: hacer que los personajes y escenarios se vieran espectaculares. Y finalmente llegó el gran día. Los diseños estaban terminados, todo el arte del juego estaba listo y se lo enviaron a Liam para que él lo revisara. Pero bueno, resulta que justo en ese momento, el prota estaba a la mitad de una siesta, así que cuando Liam intentó contactarlo para confirmar que todo estaba listo, le pidió que él mismo se encargara de subir el juego a la plataforma y que usara los diseños tal como estaban. Le dijo que ni siquiera se molestara en revisarlos, que subiera todo a ciegas, sin siquiera darles un vistazo final. Y así fue. Liam hizo lo que le pidieron. Tomó todos los archivos del juego, las ilustraciones, la interfaz anticuada que había integrado el prota y lo subió todo a la plataforma oficial, sin filtros, sin edición final y sin ningún tipo de revisión, confiando plenamente en que su amigo sabía lo que hacía. Grave error. Para rematar, el prota también encargó que colocara una sinopsis para el juego, pero que no se esforzara mucho en ello. De hecho, literalmente le dijo que escribiera algo simple y sin sentido, lo cual era parte del intento de sabotaje encubierto. Quería que la descripción fuera tan aburrida que a nadie le diera ganas de descargarlo. Sin embargo, unos días más tarde, nos muestran cómo el prota, luego de revisar el diseño de los personajes, estaba furioso con Liam, preguntándole si acaso había robado esos diseños de algún juego. Pero quedó frío luego de escuchar que esos diseños eran los que el ilustrador les había enviado. Y de hecho habían resultado ser una ganga, ya que los diseños eran prácticamente profesionales. Contaban con dibujos muy detallados, como los de cualquier juego de alta calidad. El prota no podía creer que eso ocurriera. Al final, nada de lo que había planeado estaba saliendo como esperaba. Aún así, tenía una pequeña esperanza. Después de todo, muchos juegos con diseños increíbles regularmente fracasaban, y quizá ese sería el destino del suyo. O eso era lo que creía, ya que luego de su lanzamiento había comenzado a tener varias descargas, no tantas como las del anterior, pero iba bastante bien. Lamentablemente, alguien había contratado bots para dejar reseñas criticando el juego, cosa que hacía molestar a Liam, que quería hacer algo para arreglarlo. Pero el prota, creyendo que eso podía ser una oportunidad, le pidió que no interviniese, con la excusa de que no debían darle atención a detalles como ese. Por otra parte, Junpei, el ilustrador de antes, quiso echarle un vistazo al juego. Después de todo, quería observar de primera mano sus creaciones animadas, aunque estaba un poco preocupado de que el lanzamiento del juego ni siquiera hubiese sido promocionado. Pero sus amigos le explicaron que quizá el videojuego aún se encontraba en etapa de pruebas. Después de eso, el chico pasó toda la noche probando el juego y llegó a la conclusión de que era una obra de arte. La jugabilidad era muy sencilla, pero tanto las animaciones como el arte eran de otro nivel, así que le sorprendía las pocas descargas que estaba teniendo, además de que los artículos valiosos los podías conseguir de manera gratuita, a diferencia de otros juegos en los que tenías que invertir mucho dinero. Por eso mismo se comunicó con Liam para preguntarle si había algún problema con el juego y si era por eso que ni siquiera estaba siendo promocionado, a lo que el chico le comentó que su jefe no le había comentado nada de ello
negocio, así que quizá no tenía fondos para realizar la publicidad. Además, según lo que le había comentado, dejó los artículos premium de forma gratuita para que todos los jugadores tuvieran la oportunidad de disfrutarlos. Claro, eso era la excusa que Kian le había dado a Liam. No obstante, esas palabras impactaron tanto a Junpei que creyó que el prota era solo un fanático de los juegos, que no le importaba perder dinero con tal de ayudar. Así que decidió darle una mano, pidiéndole a todos sus contactos ilustradores que promocionaran el juego en todas sus redes sociales, explicándoles cómo el juego era de los mejores que había visto. Técnica que obviamente dio resultado, ya que días más tarde, cuando el prota se preparaba para obtener el dinero por las pérdidas, se enteró por palabras de su amigo que el juego se había vuelto top global en tan solo una noche, pasando de tener unas cuantas descargas a tener millones por todo el mundo. Obviamente el prota quedó impactado y al revisar los comentarios notó que todos estaban anonadados con la belleza de los diseños. Además lo consideraban a él un genio por la idea innovadora que había tenido, dándole el derecho a todos los jugadores de conseguir objetos premium únicamente por sus méritos dentro del juego. El prota quedó frío, así que se contactó con Junpei para preguntarle qué carajos había hecho, a lo que el tipo le respondió que simplemente le regresó el favor. Después de todo, era la única persona que había confiado en él. Además, su trabajo como creador de videojuegos era increíble y esperaba poder continuar trabajando codo a codo con él, ya que estaba seguro de que su empresa se posicionaría como la mejor en creación de juegos. Tras esto, el prota quedó frío, nada le estaba saliendo como lo esperaba. Por cierto, incluso su amigo había comenzado a creer que Kian era un genio, ya que siempre parecía tener todo bajo control. Paralelamente con esto, nos muestran cómo la empresa rival, que también había lanzado un juego de cartas, había sufrido un fracaso rotundo. El juego de Kian nos había opacado por completo, y ni siquiera los bots que enviaron para hablar peste del juego habían servido de nada, ya que sí, estos hijos de fruta eran los responsables de eso. Pero bueno, ahora que sabían la habilidad del genio detrás de esa empresa, no planeaban parar hasta destruirlo. Después de todo, desde que su empresa había aparecido, la suya estaba yendo en picada. Regresando con el prota, este último ya ni siquiera sabía qué hacer. En las últimas semanas su juego se había posicionado en el top 10 de más recomendados a nivel global, y las descargas no dejaban de aumentar. Por eso mismo decidió contactarse con la plataforma de juegos para pedirles que por favor dejaran de recomendar tanto su creación. Sin embargo, antes de confirmarlo, fue reprendido por el sistema, quien explicó que de hacerlo recibiría una sanción, por lo que nuevamente Kian se había quedado sin ideas, y después de unas horas el plazo límite del segundo proyecto había llegado, por lo que nuevamente el sistema apareció ante él para mostrarle las ganancias que había obtenido en el último mes, las cuales rondaban números exorbitantes, pero como siempre eso no beneficiaba mucho al chico, aunque al menos ahora había comenzado a ganar un sueldo decente. Gracias a que las ganancias que el proyecto consiguió eran demasiado altas. Por eso mismo, para el siguiente proyecto que tendría que llevar a cabo, el sistema cuadriplicó su fondo básico. En otras palabras, el próximo videojuego tendría que ser a una escala aún mayor. Lo malo era que, según el prota, como los fondos eran aún mayores, sería mucho más difícil fracasar. Más aún porque su pequeña empresa había ganado gran renombre con tan solo 2 lanzamientos. Eso sí, si esta vez llegaba a fracasar, las ganancias serían suficientes para nunca más tener que trabajar. Paralelamente con esto, nos muestran cómo la empresa de antes, cansados de continuar siendo derrotados por la empresa del prota, habían decidido enviar una oferta jugosa para tratar de comprarla. No obstante, una vez el prota recibió la llamada de Liam informándole lo que ocurría, por orden del sistema le respondió que rechazara la oferta. Y por más millones que los tipos continuaron ofreciendo, el prota no tenía más opciones que continuar rechazándolos. Después de todo, no quería perder el sistema. Por cierto, el prota vio eso como una oportunidad para perder algo de dinero, intentando invertir en la empresa de los tipos. Pero obviamente los hijos de fruta rechazaron la oferta, y de hecho habían considerado las palabras del prota como una ofensa. Así que a partir de ese momento harían todo lo posible para destruirlo. Pero bueno, ahora sí comienza lo serio, ya que luego de esto el prota tuvo una pequeña reunión con Liam para discutir cuál sería el futuro de la empresa. Por cierto, Liam ahora contaba con el sueldo de un ejecutivo a causa de todas las ganancias que la empresa estaba teniendo, cosa muy diferente a nuestro prota.
que aún seguía con su sueldo base, aunque eso le dio una idea. Crearía su propia empresa física, ya que quizá de esa manera podría resultarle más sencillo perder dinero. Pero para eso lo primero que tendría que hacer era contratar a otra persona que se encargara de todo el papeleo. Así que al día siguiente visitaron una empresa de contrataciones para conseguir un empleado. Eso sí, el tipo que los atendió parecía ver a ambos con desdén, ya que creía que solo eran un par de perdedores que trataban de burlarse de él, e incluso le recomendó buscar una compañera de su universidad para el trabajo. Sin embargo, quedó frío al enterarse de que ellos eran las mentes maestras de la empresa que en los últimos días había crecido como espuma. Desde entonces su trato hacia ellos cambió, ofreciéndoles sus mejores empleados para la tarea. Y obviamente el prota decidió elegir una asistente bastante hermosa y que además tuviera un salario bastante elevado, ya que de esa manera no solo tendría la oportunidad de ligar, sino también de perder algo de dinero. Y claro, el gerente no dudó en recomendárselas. Después de todo, quería quedar bien con un ejecutivo como el prota. Por cierto, mientras se retiraba de la empresa, Kian se topó con esta chica de aquí, Lin, quien al parecer era una fanática del juego del prota, tanto que enfureció luego de que este último le dijese que mejor no perdiera su tiempo con un juego como ese, a lo que la chica le respondió que no se atreviera a hablar mal de la mente maestra detrás de esa obra de arte. Y una vez los protas se marcharon, la chica se contactó con el gerente para que tratara de conseguirle un trabajo en la compañía del prota, quedando fría al enterarse de que el tipo a quien tanto admiraba era el chico al que insultó antes. Unos días más tarde, el prota tuvo una reunión con la que sería su nueva empleada para acordar los términos de su contrato, y nos presentan a esta hermosa chica, Jin, una ejecutiva que al parecer tenía muchos conocimientos acerca del manejo de una empresa, además de que guardaba cierta admiración hacia Kian por todo lo que había conseguido a tan corta edad. Eso sí, el prota le puso una condición antes de contratarla: debía seguir al pie de la letra sus órdenes, así creyera que estaba equivocado. Tras acordar esto, el prota se dispuso a rentar las instalaciones que usaría para montar su empresa. Y claro, como era de esperarse, buscó un edificio en la mejor zona y con la mejor vista. Después de todo, no planeaba escatimar en gastos en la empresa, ya que era la única manera que tenía para gastar dinero. Incluso terminó no solo rentando un piso, sino todo el edificio. Y bueno, una vez que en el lugar conseguido, le pidió a su empleada que consiguiera todo el mobiliario que fuera necesario para equipar la empresa. Obviamente no debía escatimar en gastos, pidiéndole que comprara los equipos con la más alta tecnología, además de instalaciones recreativas, así como una sala audiovisual. Por cierto, además de ello, pidió las mejores instalaciones para su oficina. Después de todo, a partir de ese momento comenzaría a vivir en ese lugar, ya que esa era la única manera que tenía de usar algo del dinero de la empresa para él. Por otra parte, su asistente le recomendó comprar algo de ropa que fuera con su estilo como empresario, a lo que el prota obviamente accedió, ya que se dio cuenta de que esa era otra manera de usar el dinero de la empresa para sí mismo. Y luego de obtener un look bastante sofisticado y hacer algunos cálculos, notó que con lo que tendría que gastar para mantener esa empresa, si no conseguía buenos resultados en los próximos proyectos, por fin comenzaría a tener pérdidas. Por otra parte, el chico comenzó a reclutar nuevos empleados para la empresa, y lo haría personalmente, ya que no quería conseguir personas demasiado calificadas. Por eso mismo, su primer candidato fue este chico, Li Xin, un viejo amigo suyo, y quien pasaba la mayor parte de su tiempo viciando a los juegos. Así que le propuso unirse a él para crear el, entre comillas, mejor juego de la industria, a lo que el chico obviamente accedió. Sin embargo, el prota únicamente lo buscó porque sabía que tarde o temprano terminaría distrayéndose en los juegos. Eso sí, planeaba reclutar a algunos empleados más, ya que necesitaba aumentar los gastos en salarios que su empresa producía. Y por suerte, mientras estaba camino a su oficina, se topó con este chico, Tai, un oficinista que al igual que él en su vida pasada, era explotado laboralmente por su jefe, que lo obligaba a realizar más trabajo del que le correspondía. Por eso mismo, Kian, como todo un buen tipo, lo invitó a su oficina para hacerle una entrevista, aunque el chico quedó frío al saber que ese tipo era el magnate que recientemente se había hecho conocer por su talento creando juegos. Además, quedó impactado con las instalaciones de su edificio. No obstante, una vez en su oficina, le dijo que lo mejor era que se retirara, ya que no tenía ningún tipo de experiencia en la creación de juegos y no quería decepcionar a alguien que le daba su confianza como él. A lo que el prota le respondió que no se preocupase,
base. En ese lugar todos iniciaban desde cero y a partir de ese momento el trabajo era suyo. Además, el sueldo que ganaría era 3 veces mayor al de su antiguo empleo. Unos días más tarde, mientras el prota tomaba una siesta, fue interrumpido por la misma chica con la que se topó días antes, quien estaba muy interesada en trabajar en su empresa. Después de todo, quería laborar codo a codo con alguien que amara tanto los juegos como ella, y estaba segura de que el prota era esa persona. Por su parte, Kian, luego de escuchar de su asistente que esa chica tenía un historial bastante malo en sus antiguas empresas, no lo dudó mucho y terminó contratándola. Mientras tanto en la empresa, algunos días habían transcurrido y los empleados parecían bastante sorprendidos, ya que desde que habían sido contratados, Kian únicamente les había dado la orden de disfrutar de su tiempo en la empresa probando videojuegos, aunque según ellos llegaron a la conclusión de que lo hacía para que encontraran nuevas ideas y conocieran más el campo de los juegos en línea. No obstante, la realidad era muy distinta. El prota había estado disfrutando de las instalaciones, pasando la mayor parte del tiempo descansando, al menos hasta que se le ocurriese una idea para perder dinero. Hasta que al fin llegó a la conclusión de que quizás sus ideas eran demasiado buenas. Por eso mismo decidió delegar la creación del siguiente proyecto a sus empleados. Eso sí, antes de hacerlo les dio un pequeño discurso bastante motivador, comentándoles que actualmente su empresa se encontraba ubicada como la número 1 en juegos de su país, así que quizá cualquier juego simple que lanzaran tendría éxito, pero él no quería eso. Quería algo que revolucionase el mercado, y por eso mismo había rechazado a cientos de creadores de juegos con mucha experiencia para contratar a novatos como ellos, ya que dichos creadores estaban acostumbrados a hacer cosas siguiendo reglas, pero esperaba que ellos usaran su imaginación para crear algo totalmente diferente y fuera de lo establecido. Obviamente sus palabras motivaron más de lo que había esperado a sus empleados, los cuales lo consideraban un verdadero genio y planeaban dejar todo para cumplir sus metas. Y los escogidos por el prota para desarrollar el juego fueron Tai y Li Xin, a quienes les encomendó la tarea de crear el prototipo. Eso sí, para hacerlo les dio algunas pautas que debían seguir. Claro, como siempre, creyendo que eso no funcionaría. Lo primero era que los controles debían ser bastante fáciles de manipular y no demasiado complejos. Además, en esta ocasión el juego sería de mundo abierto y tendrían que basarse en una historia que fuera extremadamente compleja y larga. Y por último, las armas tendrían que ser básicas y que no llamaran mucho la atención. Pero Tai le comentó que quizás su idea no funcionaría, ya que mezclar temáticas tan distintas quizá no daría resultado, pero el prota le respondió que, como se lo había dicho, no se dejara guiar por las reglas, comentándole que confiaba en él para esa tarea. Por cierto, el prota comenzaba a acostumbrarse a esa vida. Después de todo, ahora únicamente dejaba el trabajo para los demás y solo tenía que esperar a que los proyectos comenzaran a fallar. Lo que no sabía era que la jugada le había salido al revés. A causa de su discurso, los empleados estaban más motivados para terminar el proyecto. Incluso Tai y Li Xin se quedaron varias horas extra para terminar el prototipo del juego lo antes posible, y al final ambos llegaron a la conclusión de que la idea del prota no era tan descabellada como creían. Es más, comenzaron a creer que solo a un genio se le ocurriría algo como eso. Si lograban unir todas las indicaciones como él lo dijo, el juego sería una obra maestra. Con lo primero que comenzaron fue con crear el escenario donde tomaría lugar la historia, teniendo en cuenta que sería un juego de mundo abierto. El primer escenario sería una especie de barco repleto de momias, de las que tendrían que hacerse cargo usando armas básicas, tal como el prota se los había indicado. Además, la historia sería bastante compleja, teniendo que seguir las instrucciones de esta niña de aquí, quien no tendría voz y únicamente se comunicaría por medio de señales, para llevarlos a los distintos escenarios del juego, ya que contaría con varios barcos, así como varias islas plagadas de momias, en las cuales los jugadores podrían compartir información acerca de las pistas descifradas, siguiendo las instrucciones de la chica. Y al día siguiente, luego de una noche entera trabajando, por fin habían terminado el prototipo, y después de tenerlo estructurado, llegaron a la conclusión de que Kian era un visionario, ya que solo a alguien como él se le ocurriría ese tipo de ideas. Y bueno, una vez con el concepto del juego totalmente estructurado, solo les quedaba llevar a cabo los detalles para que el juego no presentase ningún error en la programación y que tanto los gráficos como los modos de juego contasen con la mejor calidad. Eso sí, para ello debían continuar trabajando horas extra, ya que de lo contrario no podrían implementar todas las mejoras que tenían en mente. Pero debían tener cuidado, ya que el prota insistía con la idea de que nadie podía quedarse más tiempo del indicado en la empresa, con lo que no contaban era con que Lian
Notó como estos últimos habían pasado varios días, quedándose hasta tarde en las instalaciones, así que como era de esperarse, no dudó en comunicárselo al prota, quien tras enterarse estaba furioso, ya que por ningún motivo quería que se repitiese lo ocurrido en sus últimos proyectos, y que por azares del destino terminase siendo un éxito. Sin embargo, cuando se dirigió a la empresa para reprenderlos, escuchó de Liam que al parecer habían estado usando ese tiempo extra para usar las computadoras de la empresa para jugar. Estas palabras fueron como música para los oídos de Qian, quien al enterarse de ello y creer que sus empleados habían estado desperdiciando el tiempo dejando de lado el proyecto, incluso se comunicó con ellos para darle luz verde en el tema de las horas extra, sin saber que al hacerlo estaba cavando su propia tumba. Ya que una vez con su permiso, no fueron únicamente 2 empleados los que comenzaron a trabajar horas extra en el proyecto, más bien fue toda la empresa, quienes motivados por la manera en la que el prota los había tratado hasta ahora, no escatimaron esfuerzos en la creación del videojuego para pagarle todo lo que había hecho por ellos. Gracias a ello, la producción del juego aumentó tanto su velocidad como su calidad, dándole más tiempo a Tai y a Lee Sin de implementar todas las mejoras que tenían en mente. Mientras tanto, el prota, además de estar disfrutando de los lujos de la empresa, había estado buscando maneras en las cuales poder crear algunas pérdidas para la empresa. Por suerte, Liam llegó a él con una muy buena idea para ello, ya que luego de que le comentase, como prácticamente toda la empresa había estado trabajando horas extras en las últimas semanas, el prota, creyendo que todos ellos solo estaban desperdiciando su tiempo en lugar de trabajar, decidió pagarles las horas extra que estaban trabajando, y de hecho lo haría con cifras bastante altas para generar las pérdidas en su empresa que tanto había estado deseando. Por otra parte, unos días más tarde, Tai se presentó en la oficina del prota para mostrarle los avances que habían hecho en el desarrollo del juego, usando como base algunas de sus ideas, pero cambiando por completo varias cosas, usando su imaginación tal como se los había pedido. No obstante, el prota, que tenía pereza de revisar todo ello, le pidió que continuara como hasta ese momento, dándole luz verde para llevar a cabo todas las ideas que se le ocurriesen, siempre y cuando fuesen innovadoras. El prota creía que con eso solo llevaría a la ruina al dichoso juego. Por otra parte, continuó usando el dinero del programa para implementar más lujos en las instalaciones de la empresa, incluso habiendo un buffet abierto para que los empleados pudiesen degustar de la comida cuando lo deseasen. Y por cierto, luego de que los empleados se enterasen de que el prota planeaba pagarles muy bien las horas extra, muchos de ellos estuvieron en desacuerdo, ya que según estos últimos les pagaba demasiado, y no creían que fuese correcto aceptar tanto dinero. No obstante, a pesar de que Lin, a quien por cierto cada vez se le dificultaba más ocultar los sentimientos que sentía por él, le comentase que los empleados no estaban de acuerdo con su decisión, este último terminó convenciéndola, diciéndola que viera ese pago como una inyección de motivación para que continuasen desarrollando el juego, más motivados que nunca. Lo que no esperaba era que su estrategia en realidad se dio resultado, y ahora todos estaban súper enfocados en terminar el proyecto. Mientras tanto, el prota siguió buscando la manera de gastar más dinero del sistema, y la mejor forma que encontró fue incrementar el presupuesto para el desarrollo de la programación del juego, convenciendo a Lee Sin que no debían ponerse límites en cuanto al costo de producción, ya que podía contar con todo el presupuesto que desease para usar los mejores recursos. Después de todo, no podían escatimar gastos en un proyecto del que estaban seguros sería un éxito, así que Lee Sin, motivado por sus palabras, no dudó en solicitar más presupuesto. Por otra parte, vemos como la empresa rival, quienes buscaban la forma de sabotear al prota, decidieron enviar jugosas ofertas de trabajo a todo su equipo, para de esa manera robar a sus empleados. Justo antes del lanzamiento de su juego, aunque como era de esperarse, su estrategia no funcionaría con los chicos, quienes estaban encantados con la manera en la que el prota los trataba. Además, sus ofertas laborales ni siquiera se acercaban a las cantidades que ganaban trabajando para el prota. Mientras tanto, Qian recibió la noticia de Liam, que al llegar a la empresa no había podido encontrar a ningún empleado, y se preguntaba si habían aceptado la oferta de la empresa rival. De ser así, tendrían serios problemas estando cerca de la fecha de lanzamiento. Así que el prota de inmediato se dirigió a la empresa para comprobar qué carajos ocurría. Y bueno, una vez en oficina, el prota quedó frío, ya que el lugar estaba completamente desolado y con todo totalmente desordenado. Prácticamente parecía que un huracán había arrasado con todo. Así que comenzó a hacerse la idea de que quizás su equipo de trabajo lo había abandonado. Lo malo de ello era que ahora se encontraba en serios problemas, ya que solo contaba con un mes para terminar el proyecto. De lo contrario, sería sancionado por el sistema, y lo peor de todo era que no tenía ni idea de lo que trataba el juego, ahora que lo tendría que hacer solo. Lo que no esperaba fue que en ese momento todos los empleados se hicieron presentes en el lugar, y rápidamente le explicaron lo que sucedía.
y por qué el desorden en las instalaciones, comentándole que a pesar de que habían recibido ofertas laborales de la empresa rival, y una de las más importantes en la industria de los videojuegos, todos la rechazaron, ya que ninguna oferta podía compararse a la alegría de trabajar para alguien como él. Además de ello, le explicaron que la razón por la que el lugar se encontraba en esas condiciones era porque no habían resistido las ganas de celebrar el prácticamente haber terminado el videojuego. Con un mes de anticipación, obviamente el prota quedó frío con eso, ya que no entendía cómo algo como eso era posible si todo este tiempo habían estado perdiendo el tiempo. Pero quedó más frío luego de observar la presentación del proyecto, dándose cuenta de que nada había salido como lo esperaba. El juego que esperaba fuese un fiasco, se veía más que decente. Tanto los gráficos como la historia contaban con un nivel de calidad muy alto. Fue entonces cuando comprendió que los tipos no habían estado desperdiciando el tiempo como él creía. Así que nuevamente nada le estaba saliendo como lo tenía contemplado, y necesitaba la manera de encontrar una forma de atrasar la producción, y que al menos los últimos detalles de la programación no saliesen como los chicos lo tenían contemplado. Y por suerte para él, la oportunidad le cayó del cielo, ya que recibieron una invitación de una empresa rival para conocer sus instalaciones y organizar una reunión en la que los empleados pudiesen intercambiar experiencias, una propuesta que obviamente el prota aceptó, además creyendo que al estar con profesionales de la materia, sus empleados terminarían decepcionándose de la manera en la que él trabajaba y por ende bajando el rendimiento en la empresa. No obstante, esto resultó como siempre, siendo todo lo contrario, ya que una vez en las instalaciones de la dichosa empresa, luego de que los empleados dieran un tour por las instalaciones, estos últimos notaron que la manera en la que hacían las cosas en ese lugar eran muy diferentes y no podían compararse con la forma en la que el prota los trataba. Incluso comenzaron a apreciar más sus empleos, motivándose aún más para que el proyecto que el prota estaba por lanzar fuese un éxito. Por otra parte, una vez los staffs de ambas empresas estuvieron reunidos, en un principio los empleados de la empresa rival intentaron humillar a los trabajadores del prota, viéndolos como ineptos al no saber prácticamente nada de la industria de los juegos, pero al final quienes terminaron humillados fueron ellos, luego de enterarse de las cantidades exorbitantes que los chicos solían ganar, y eso que trabajaban menos horas que los otros tipos, haciendo que ahora fueran estos últimos quienes quisieran trabajar para el prota. Por cierto, en la dichosa reunión se enteraron de que la compañía rival estaba por lanzar un videojuego muy similar al suyo, así que prácticamente competirían por las ventas una vez fuesen lanzados, una noticia que hacía preocupar a los empleados del prota, quienes creían que ese evento podría poner en riesgo el éxito de su proyecto. Mientras que a Kian eso le venía como anillo al dedo, ya que ahora tenía una esperanza de que quizás su juego por fin fracasara. Y bueno, después de tanto trabajo, tantos enredos y tanto esfuerzo invertido en el desarrollo del nuevo juego, parecía que finalmente todo se estaba alineando para el prota, o al menos eso pensaba él, porque claro, luego de llevar a todos los empleados a aquella famosa reunión, donde se presentaron los avances y todo el equipo celebró con orgullo el progreso, el prota cometió el error más grande sin siquiera saberlo, porque justo después de esa reunión les dio vacaciones a todos los empleados, pensando que con eso cerraría el ciclo, que descansarían tranquilos hasta el lanzamiento y él podría relajarse, esperando esas gloriosas pérdidas que tanto anhelaba, pero lo que no sabía era que había acabado su propia tumba. Resulta que lejos de tomarse esos días para descansar, los empleados, preocupados por la dura competencia que tendrían con el juego de una compañía rival, decidieron ignorar las vacaciones por completo. En lugar de irse a sus casas a relajarse, se quedaron trabajando para mejorar el juego aún más. Pulieron detalles, optimizaron los modos de juego, mejoraron los escenarios, ajustaron los eventos, absolutamente todo lo que se podía perfeccionar, porque claro, no querían fallarle a su jefe, ese líder visionario que según ellos les había confiado tanto. Lo peor de todo era que el prota ni se enteró hasta que ya era demasiado tarde. Unos días más tarde, el equipo, muy orgulloso de lo que había logrado, se reunió con él para mostrarle el resultado final, y claro, lo que vio el prota lo dejó en shock. El juego ya no era un proyecto básico o pasable, era una joya. Literalmente tenía un nivel de calidad que podía competir con los mejores juegos del mercado. Como era de esperarse, el chico no estaba nada feliz, mientras los empleados le mostraban con orgullo todas las mejoras que habían hecho, todos felices, motivados, pensando que su jefe estaría encantado con el resultado. Él por dentro estaba gritando de rabia. Su rostro lo decía todo, pero los empleados malinterpretaron su silencio como emoción contenida. Según
Según ellos, estaba tan impresionado que no encontraba palabras. Pero no, el tipo estaba desesperado por detener el lanzamiento a como diese lugar. Y claro, como las veces anteriores, intentó buscarle la vuelta al sistema. Entró a consultar las opciones, pensando que tal vez podría posponer el lanzamiento, hacer ajustes y tirar todo para atrás. Aunque el sistema frío y sin compasión le respondió que no. Cambiar las cosas tan cerca del lanzamiento iba contra las reglas, así que no había vuelta atrás. El juego tenía que ser lanzado tal como estaba. Y eso fue un baldazo de agua helada para el prota. Así que resignado y con el estrés por los cielos, se le ocurrió una nueva idea: organizar una especie de fiesta, una celebración por haber terminado el proyecto a tiempo, pero no porque estuviese feliz, sino porque quería usar esa excusa para hacer gastos extra, con la esperanza de que al menos perder un poco de dinero por ahí. Pero claro, eso no era lo único que tenía bajo la manga. Aún le quedaba su último truco, el marketing, o más bien a falta de él. Y bueno, como era de esperarse, la fiesta se armó con todo. El prota lo organizó no tanto para celebrar, sino más bien con la esperanza de generar más gastos: comida, bebidas, decoración, alquiler de lugar. Todo lo que pudiese sumar pérdidas era bienvenido. Pero para sus empleados, eso fue una muestra más de lo increíble que era su jefe. Todos estaban contentos, agradecidos por trabajar en un lugar así, el equipo unido y un jefe generoso. Casi parecía como una familia. Pero lo que nadie se imaginaba era que en realidad el prota estaba ahí sentado en una esquina, sonriendo con cara de póker, mientras en su cabeza solo se repetía que por favor el juego fuese un completo fracaso. Y por fin llegó la mañana siguiente, con resaca, algo de sueño, pero con muchas expectativas. Los empleados corrieron a revisar el ranking de nuevos juegos en la plataforma. Querían ver su obra maestra triunfando y escalando posiciones, pero lo que encontraron fue un balde de agua fría. Su juego ni siquiera estaba en el top 10, nada, ni rastro, y eso obviamente desencadenó el caos. Todos empezaron a preguntarse qué carajos había salido mal. El juego era bueno, las mecánicas sólidas, el diseño impecable. ¿Cómo podía ser que no tuviese visibilidad? Y es ahí cuando descubren el verdadero as bajo la manga del prota. No había hecho ninguna campaña de marketing. Y bueno, el ambiente de fiesta del día anterior desapareció por completo. Los empleados estaban en shock. Nadie entendía qué carajos había pasado. ¿Cómo era que un juego tan bien hecho, tan trabajado, había pasado completamente desapercibido? El prota había lanzado el juego sin ni una sola campaña de marketing, sin tráiler, sin anuncios, sin influencers, sin nada. Y claro, eso lo había hecho totalmente invisible. Y como si eso no fuera poco, el precio del juego era altísimo, una cifra que no llamaba la atención por lo accesible, sino que al contrario, hacía que la gente ni siquiera lo considerara. La frustración entre los empleados fue creciendo. Muchos no entendían cómo su jefe había podido cometer semejante error. ¿Cómo pudo dejar pasar algo tan importante como la publicidad? Algunos incluso comenzaron a dudar, pero ahí fue cuando apareció la secretaria, como siempre con la palabra justa. La chica defendió al jefe con fuerza, diciendo que no debían desconfiar de él tan fácilmente. Después de todo, hasta ahora siempre les había demostrado ser un genio. Tal vez esto también era parte de su estrategia, y solo era cuestión de tiempo para que el juego tomara fuerza y se viralizara, tal como los anteriores. Sus palabras no solo calmaron al grupo, sino que reforzaron la fe en el prota. Mientras tanto, vemos como el prota por fin estaba obteniendo lo que buscaba: un lanzamiento sin impacto, ventas bajas y empleados descontentos. Ahora solo le restaba esperar a ver si esa tendencia se mantenía, y por fin el sistema le daba una buena recompensa por perder dinero como se suponía. Eso sí, el prota no podía demostrar lo feliz que estaba, así que se mantuvo serio, mirando el panorama con aparente preocupación. Mientras tanto, los empleados comenzaron a sugerir lanzar una campaña de último momento, aunque otros pensaban que si el jefe no lo había hecho, era porque tenía algo más planeado. Pero la realidad era otra. No había ninguna estrategia maestra detrás de todo. Mientras el prota seguía con los dedos cruzados, esperando que el ranking siguiera ignorándolo, esperando que la gráfica de ingresos se mantuviera baja. Por otra parte, Lian, quien como se los comenté, cada vez estaba más enamorada de nuestro prota, para ayudarle un poco decidió enviar el juego que había creado a uno de los streamers más reconocidos en ese país, y quien de hecho solía ser muy duro con los juegos que probaba, a menudo dando críticas bastante malas de ellos. Pero la chica estaba segura de que con su juego sería diferente. Y aparentemente tenía razón, porque a pesar de que a un inicio el tipo parecía bastante escéptico con el juego, más aún considerando el costo tan elevado que tenía en el mercado, al final quedó fascinado, ya que todas las horas que los empleados habían invertido en él dieron resultado. Los escenarios parecían ser muy realistas, dando el toque de fantasía adecuado. Además, los modos de juego eran bastante atractivos, sin contar con la historia en la que el juego se basaba. El chico había quedado totalmente atrapado por él, más aún con la ayuda de la pequeña niña,
que solía ayudar a los jugadores a llevar a cabo la gran mayoría de misiones, haciendo que ya no quisiesen desconectarse para poder seguir pasando tiempo a su lado. En términos simples, el juego había sido una completa obra de arte. Y el dichoso streamer no tuvo problema en admitirlo públicamente, dándole la publicidad que tanto había querido omitir el buen Kian. Y claro, ahora que un streamer de la clase de este último, y quien normalmente solía decir que la mayoría de juegos que salían eran malos, dijese que el dichoso juego era una obra de arte, encendió la llama de los compradores, que no perdieron tiempo en comprar cientos de ejemplares del proyecto, que en tan solo horas se había vuelto incluso más viral que el último juego de cartas lanzado por la compañía. El streamer estaba tan impresionado con la calidad de ese juego, que incluso visitó las instalaciones de la empresa encargada de un trabajo como ese, ya que no quería perder la oportunidad de conocer a los creadores detrás de ello. Y claro, su visita no pasó desapercibida, generando aún más publicidad para la compañía del prota. Después de todo, era la única a la que hasta ahora ese chico había asistido personalmente. Por cierto, este último estaba tan emocionado que incluso les prometió que mantendría su agenda abierta para probar todos los juegos que decidiesen lanzar a partir de ese momento, ya que creía que una empresa como la suya jamás podría lanzar algo de baja calidad al mercado. Y bueno, paralelamente con esto, vemos como cuando el prota se encontraba en la universidad, no podía creer que su estrategia por fin estuviese dando resultado. Estaba seguro de que con la poca publicidad y los costos tan altos que había colocado en su juego, las ventas serían un fracaso. Eso sí, planeaba consolar a sus empleados una vez llegase a la empresa y motivarlos a trabajar de inmediato en el próximo proyecto, ya que no podía esperar a generar otro fracaso para seguir aumentando sus ganancias. No obstante, antes de dirigirse a la empresa, su amigo le comentó que no debía preocuparse, ya que había escuchado rumores de algunas personas que habían comprado el juego, y muchos hablaban maravillas de él. Así que temiendo que los rumores hubiesen podido esparcirse y que el juego se volviese viral como las veces anteriores, de inmediato se puso en marcha la empresa para salir de dudas. Aunque una vez en el lugar, según él, todo parecía marchar como esperaba, ya que los empleados parecían estar bastante tristes por el fracaso del juego, así que quizá no había nada de qué preocuparse. O bueno, eso fue lo que creía, ya que tomándolo por sorpresa, los empleados habían organizado una celebración especial para felicitarlo por su nuevo éxito, ya que en las últimas horas, las ventas del proyecto se habían disparado de manera bestial, tanto que incluso se encontraba en los primeros puestos del ranking, y seguramente en poco tiempo alcanzaría el lugar número 1. Y eso no era todo, las críticas acerca de él eran extraordinarias. Los jugadores estaban fascinados con los escenarios tan realistas en el que los eventos tenían lugar, además de la facilidad para manejar los controles, así que solo era cuestión de tiempo para que el juego se convirtiese en un éxito global. Obviamente el prota no podía entender qué carajos había ocurrido, como sus planes se habían arruinado prácticamente de la noche a la mañana. Además, en ese momento ya era prácticamente imposible que el juego fracasase, así que sería imposible obtener pérdidas del sistema. Por su parte, los empleados estaban impresionados con la manera tan fría en la que el prota había reaccionado a las noticias, creyendo que quizá él siempre había estado seguro de que el juego sería un éxito, y por eso nunca se preocupó por el mal comienzo que tuvieron. Según ellos, el tipo era prácticamente un genio que actuaba tranquilo al estar muy acostumbrado al éxito. Por cierto, según el prota, el valor de su empresa se había disparado con el último lanzamiento, ya que el haber colocado un costo tan alto para adquirir el juego le terminó jugando en contra. Y ahora que era prácticamente viral, las ganancias que la empresa estaba recibiendo eran enormes. En tan solo unos días, el valor de las acciones se había quintuplicado, y ahora todos querían invertir en ella, ya que estaban seguros de que estaba destinada al éxito. Y bueno, días más tarde, una vez el prota checó en el sistema las ganancias que la empresa había obtenido luego del último lanzamiento, comenzó a pensar en ideas para perder dinero, aunque esta vez sería un poco difícil, ya que las cifras eran exorbitantes y no se le ocurría nada en lo que pudiese malgastar todo ese dinero, ya que, como recordemos, existían ciertas reglas en el sistema. El chico no podía gastar ese dinero en cosas personales, únicamente en cosas que estuvieran relacionadas a la empresa, de lo contrario sería sancionado. Y el sistema se encargaba de recordárselo cada vez que a Kian se le ocurría una idea, así que en ese momento se encontraba contra las cuerdas, ya que ni siquiera fracasando en los próximos proyectos tendría las pérdidas que él esperaba. Por ello mismo recurrió a su asistente, pidiéndole que le ayudara a implementar aumentos, así como bonos como recompensa para los
los empleados, ya que esa era la mejor manera de perder dinero, manteniéndose dentro de las reglas del sistema. Claro, usó con la chica la excusa de que eso era lo menos que se merecían los empleados luego de todo el trabajo que habían tenido que hacer en los últimos días, además de que gracias a ello, el lanzamiento era todo un éxito, y luego de pasar toda la noche creando todo tipo de bonos junto al asistente, le presentó el balance al sistema para comprobar que todo estaba en lo correcto, y al menos algo le salió bien, ya que con esos gastos podría comenzar a perder algo de dinero. No obstante, la cantidad no era mucha en comparación a las ganancias que había obtenido. Por ello mismo, organizó una especie de excursión laboral al centro comercial, obsequiándole a sus empleados tarjetas doradas para que pudiesen comprarse todo lo que quisieran, y que vieran eso prácticamente como una recompensa por el trabajo que habían realizado en el último mes. Obviamente los empleados no estaban muy convencidos con la idea de aceptar algo como eso, ya que creían que era más de lo que merecían y no querían que el prota continuase gastando el dinero con ellos. Pero como siempre, Kian se encargó de persuadirlos, haciéndoles creer que esos no eran gastos, más bien eran inversiones, ya que con esas tarjetas podrían adquirir artefactos que les ayudarían a ser más productivos en el empleo. Más aún porque estaban por iniciar con un nuevo proyecto, y al final su estrategia dio resultado, consiguiendo convencer a Tian de adquirir una laptop bastante avanzada, con la que podría adelantar trabajo desde su casa, o convenciendo al resto de empleados de adquirir teléfonos de alta gama, con los que pudiesen probar los videojuegos que fuesen a lanzar. Además de ello, le pidió a su asistente que le ayudase a seleccionar objetos para él, en los cuales pudiese invertir bastante dinero. Claro, siempre y cuando cumpliesen con el requisito de que fuesen útiles para la empresa. Gracias a ello, el prota usó el dinero de la compañía para conseguir objetos bastante valiosos, como relojes o gafas. Eso sí, se dio cuenta de que no podía gastar tanto dinero como lo tenía planeado en un inicio, ya que el sistema continuó imponiéndole reglas en cuanto a realizar gastos en objetos personales. Por cierto, mientras todo esto sucedía, nos enteramos como Lin, al parecer, pertenecía a una familia bastante importante y acaudalada. De hecho, ni siquiera necesitaba el dinero del prota, simplemente estaba empeñada en trabajar para él, porque lo admiraba, además de que, como se los dije, estaba perdidamente enamorada de él. Pero bueno, luego del viaje al centro comercial, el prota organizó una reunión para recompensar, o más bien deshacerse de los responsables de que su último lanzamiento tuviese tanto éxito, explicándoles que como recompensa por haber llevado el último juego a la cima de los rankings, les daría recompensas acorde a lo que habían hecho en el último mes, comenzando por Tian, a quien le daría un capital inicial de 1 millón, para que pudiese iniciar su propia empresa y alcanzar nuevos horizontes, mientras que a Li Xin planeaba darle una cantidad similar, pero este último se negó, ya que prefería continuar trabajando en la empresa. No obstante, Kian no aceptaría un no por respuesta, así que le dijo que le daría vacaciones pagadas por todo el tiempo que quisiese, para que pudiese usar ese viaje como inspiración para los siguientes proyectos en los que trabajaría. Obviamente lo único que quería era sacárselo de encima, y por suerte, al final su estrategia resultó. No solo se había sacado de encima a 2 de sus mejores empleados, sino incluso perdió algo de dinero en el proceso. Y bueno, uno pensaría que después de haberle soltado una millonada a Tian, el tipo estaría celebrando en la playa con un coco en la mano, pero no, el tipo no estaba feliz. A pesar de haber recibido una cantidad absurda de dinero como recompensa por su trabajo en la empresa, se sentía vacío, porque sí, para él trabajar en esa caótica empresa, donde nada tenía sentido, era lo que más lo hacía sentir completo. Pero claro, no podía ignorar el gesto del prota, quien había confiado en él y lo había premiado con esa suma tan generosa, esperando que usara ese dinero para crear algo propio. Así que el chico, aunque con dudas, decidió tomarse un descanso, al menos por ahora. Por otro lado, vemos como nuestro prota seguía celebrando, ya que el sistema le había liberado el nuevo fondo de inversión, y esta vez era el doble del monto anterior. Si antes tenía presión por perder dinero, ahora esa presión se multiplicó por 2, pero él, con toda la confianza del mundo, creía que esta vez por fin lo lograría. Esto ya que el prota estaba convencido de que el error en sus anteriores intentos fue haber invertido demasiado en cosas de calidad, buen diseño, buenos doblajes, buena programación, cosas que irónicamente hacían que sus proyectos fueran exitosos. Así que para este nuevo juego, decidió aplicar una fórmula distinta. Nada de lujos, nada de gastar en talento profesional. Esta vez iba a hacerlo mal a propósito desde el principio. Planeaba controlar cada paso del desarrollo con sus propias manos, sin dejar que nadie se le desviara del plan. Literalmente quería hacer el peor juego posible. Mientras tanto, los empleados se preguntaban por qué diablos el jefe quería lanzar un nuevo juego tan rápido, cuando podría estar forrándose con actualizaciones del juego anterior. Claro que el prota ni siquiera se molestó en explicarles esto, aunque ellos veían eso como una oportunidad de oro. Él sabía que eso solo significaría seguir ganando dinero,
y eso no podía permitírselo. Y así, con el nuevo fondo ya acreditado en su sistema, el prota se pone manos a la obra, pero esta vez con más precaución que nunca, ya que no puede confiar en que un mal diseño arruine su proyecto. Después de todo, había aprendido que incluso su peor basura podía volverse oro si no tenía cuidado. Por eso decidió encargarse personalmente del nuevo juego. Cero libertades para los desarrolladores, cero ideas creativas y sobre todo, cero mejoras innecesarias. Planeaba controlar hasta el último clic. Y para llevar esto a cabo, eligió como colaboradores a Lin y Yang, dos trabajadores que le habían demostrado cierta eficiencia, aunque esa no es precisamente la cualidad que buscaba en ese momento. A estos dos les dio instrucciones clarísimas, no cambiaría ni una coma del diseño que les diese, y nada de ajustes técnicos, ellos solo estaban ahí para ejecutar, porque si había algo que el prota había entendido luego de tanto fracaso, era que cada vez que sus empleados usaban la cabeza, terminaban arruinándole sus planes. En cuanto al concepto del juego, fue por algo tan básico que parece una broma, un juego de decisiones. Sí, puro texto con opciones, nada de mecánicas complejas, y mucho menos, nada de animaciones llamativas, solo menús, rutas simples y elecciones sin mucho sentido. Y para colmo, decide que la interfaz será rústica y sin ninguna gracia visual. Y ahí no acaba la cosa, como no quiere cometer el mismo error de antes, esta vez decide que el presupuesto será mínimo, usaría materiales viejos y herramientas básicas. Y lo más loco, para las voces les pidió a los propios empleados que hiciesen el doblaje, voces sin carisma y sin técnica, tal y como él quería. En su cabeza, esta vez sí parecía que lograría hacer algo tan mal hecho, tan amateur que nadie querría jugarlo, y así por fin el sistema le otorgaría esa suculenta recompensa que tanto ha buscado desde el inicio. Y bueno, cuando todo parecía bajo control para el prota, aparece Tian de nuevo en escena. El tipo había intentado tomarse unos días de descanso y disfrutar de su libertad, tal como el prota se lo había sugerido. Pero eso lamentablemente no pasó. En lugar de eso, Tian llegó un día a las oficinas del prota con cara de que ya no podía continuar con eso, comentándole al prota sin rodeos que no podía continuar de vacaciones sin hacer nada, que estar fuera de la empresa lo hacía sentirse vacío. Obviamente el prota casi explota al escuchar esto, porque recordemos que le había dado ese dinero precisamente para que no interfiriera más en sus planes de fracaso, pero el tipo estaba de vuelta otra vez, con cara de perro arrepentido, pidiéndole regresar. Así que después de contener su furia y debatir internamente, el prota accedió, claro, bajo una condición clara: si iba a estar en ese lugar, únicamente se sentaría a jugar videojuegos y no tocaría nada del proyecto nuevo y nada de ideas brillantes. Lo que el prota no sabía era que Tian sí cumpliría con no meterse en el nuevo juego, pero encontraría otra forma de meterle fuego a la empresa, porque mientras todos estaban ocupados con ese juego simplón de decisiones, el tipo se reencontró con otro viejo conocido, sí, su compañero en el juego anterior, y resulta que Tian junto con él se pusieron a trabajar en actualizaciones y mejoras del juego viejo. Claro, lo estaban haciendo por su cuenta sin comentárselo a nadie, pero con un nivel de compromiso que daba miedo. Y claro, como era de esperarse, una vez mejoraron un juego que ya era popular, reventaron las descargas. El número de jugadores se multiplicó mucho y los comentarios positivos no hacían más que aumentar. Y con ello, los ingresos de la empresa se dispararon, pero esta vez mucho más rápido. Obviamente el prota no podía procesar lo que estaba sucediendo. Y bueno, como se lo estarán imaginando, el prota, luego de enterarse de lo que estaba ocurriendo, entró en crisis. Cuando revisó los números del sistema, vio que las ganancias estaban subiendo de nuevo, preguntándose qué carajos había salido mal esta vez, revisando si alguien había hecho algo con su nuevo juego. Pero no, al revisar se dio cuenta de que nadie lo había tocado aún. Entonces se preguntó de dónde estaba saliendo todo ese dinero, y la respuesta lo dejó sin palabras: de las actualizaciones del juego anterior, ese mismo juego que ya había dado por terminado, el que no debía generar ni un centavo más. Y claro, el culpable era Tian, que sin querer estaba saboteando el plan maestro del prota, con solo hacer bien su trabajo. Lo más irónico de todo era que el prota no podía regañarlos, porque técnicamente no estaban haciendo nada malo, no tocaron el nuevo proyecto y no alteraron su plan, solo aprovecharon el tiempo para trabajar por su cuenta en un juego que ya existía. Ahora el prota está entre la espada y la pared. Por un lado tiene un juego nuevo que espera que fracase, por otro tiene un juego viejo que se rehúsa a morir y que le sigue generando millones. Y mientras más intentos hace por perder dinero, más lo castiga el sistema con éxito. Y así
Sí, como era de esperarse, los empleados estaban motivadísimos, todos con la moral alta y con la impresión de que su jefe es un genio silencioso. Nadie entendía cómo carajos siempre conseguía el éxito y eso solo le daba más reputación que irónicamente era lo que menos quería. Mientras tanto, Lin y Yang siguen avanzando en el juego de decisiones bajo las estrictas órdenes del prota. Claro, no entienden muy bien por qué todo era tan simple, porque las rutas eran tan vacías o por qué sus voces grabadas suenan tan ridículas, pero no cuestionan nada. Después de todo, el jefe lo pidió así y nadie quiere contradecir al supuesto maestro de los éxitos virales. Pero bueno, por otra parte, ¿recuerdan al diseñador que conocimos antes? El mismo que se encargó de crear los diseños para las cartas del segundo juego. Bueno, pues resulta que este último realizó una pequeña visita a las instalaciones de la empresa del prota, donde todas las empleadas quedaron impactadas con su presencia, ya que nos enteramos de que al parecer este último, gracias al enorme éxito del juego de cartas, dio a conocer su trabajo como diseñador, convirtiéndose en un personaje muy conocido a nivel mundial. Después de todo, su talento era impecable y de hecho ya había trabajado en otros proyectos de talla mundial en los últimos meses. Obviamente la gerente nos explicaba qué hacía alguien como él en ese lugar, a lo que este último le respondió que estaba ahí porque le debía un favor a un viejo amigo, refiriéndose claro a Qian, ya que al parecer este último, luego de enterarse de que el prota estaba por lanzar un nuevo videojuego, se encargó de diseñar los personajes para él. Claro, lo haría de manera gratuita, como una forma de agradecerle al prota por todo lo que había hecho por él. Después de todo, el éxito con el que ahora contaba se lo debía totalmente a la genialidad de este último. No obstante, quería marcharse sin mostrarse ante él, algo con lo que la gerente no estuvo de acuerdo, ya que además de estar impactada con que el prota tuviese contactos con personajes tan conocidos como él, le comentó que el prota estaría feliz de verlo. Así que tras ello se encargó de llevarlo personalmente hasta su despacho, aunque la reacción del prota fue totalmente diferente a la que esperaban, ya que una vez estuvo ante el chico y se enteró de lo que estaba planeando, como era de esperarse, se negó rotundamente a que fuese él quien creara el diseño de sus personajes, ya que sabía de antemano del talento con el que ese tipo contaba y estaba seguro de que si él se encargaba de crearlos, la calidad del juego incrementaría drásticamente, impidiendo que fuese un fracaso como lo tenía planeado. Así que se negó a ello, excusándose en que no podía aceptar a que alguien tan importante como él trabajara en ese proyecto de forma gratuita, y lamentablemente no tenía los recursos para contratarlo de nuevo. Eso sí, le dijo que estaba feliz de que su carrera hubiese despegado de la forma en que lo hizo. Claro, sus palabras fueron en vano, ya que luego de terminar la reunión, el chico de igual forma decidió continuar con la creación del diseño de los personajes, ya que desde un inicio sabía que jamás aceptaría que trabajara de gratis. Aún así, eso no lo detendría para devolverle el favor que le había dado vida a su carrera. Claro, le pidió a la gerente que por favor le ocultara esa data al prota, de lo contrario jamás lo permitiría. Pero bueno, dejando eso de lado, mientras todo esto ocurría, vemos como el prota había comenzado con la segunda fase de su plan para que su videojuego terminara siendo un rotundo fracaso. Para ello, planeaba crear una especie de campaña publicitaria, tratando de desprestigiar a su propio videojuego, y de hecho conoció a la persona indicada para algo como eso. Sí, se trataba del streamer que conocimos antes, a quien vemos que la llamada del prota le vino como anillo al dedo, ya que nos enteramos de que a pesar del gran auge que había tenido hace unos meses por descubrir el primer juego creado por el prota, en los últimos meses su audiencia había decaído considerablemente y de hecho se encontraba en números rojos. Pero centrémonos en lo importante, el prota se contactó con él para pedirle que hiciera una especie de video promocionando su nuevo lanzamiento. Sin embargo, el tipo notó algo extraño, ya que en lugar de resaltar los puntos fuertes del juego, el prota quería que se centrara en hacerles ver a los consumidores que el producto era una basura, resaltando todos los defectos que tenía. Claro, el streamer no estaba muy de acuerdo con ello, ya que en caso de que la crítica fuese errónea, se echaría encima a todos los jugadores. No obstante, al final no le quedó de otra más que aceptar la oferta, luego de enterarse de la inmensa cantidad de dinero que recibiría únicamente por ese video, algo que en ese momento que estaba en crisis significaba su salvación. Claro, el tipo quería que al menos el prota le diese la oportunidad de probar la versión beta del juego, para así comprobar si el juego de verdad era tan malo o no. No obstante, la respuesta de este último fue negativa, respondiéndole que simplemente debía pegarse al guión que le haría llegar y leerlo al pie de la letra sin cambiar ningún detalle. Claro, en dicho guión el prota decía basura acerca del juego.
resaltando los errores de su producción, como que ni siquiera contaba con gráficos buenos, o como que el diseño del modo de juego era demasiado simple, incluso el doblaje de los personajes era bastante malo. Pero bueno, vemos como un par de días más tarde, las dichosas declaraciones del streamer por fin salieron a la luz, donde tal como el prota se lo había ordenado, se encargó de destruir el nuevo lanzamiento por completo, recalcando cada uno de sus fallos y omitiendo por completo los puntos buenos que tenía, como lo era en su historia. Obviamente los empleados del prota quedaron fríos al escuchar su transmisión, y al final la estrategia del prota dio resultado, ya que como era de esperarse, las declaraciones del streamer tuvieron un gran revuelo entre los consumidores, que tras enterarse de ello, se hicieron una mala idea del producto, negándose a adquirir algo tan malo como eso. Por fin el plan del prota estaba dando resultados, ya que tras el lanzamiento del juego, los empleados notaron que había sido un completo fracaso. Era la primera vez que uno de sus juegos iniciaba tan mal. Incluso entre los gamers comenzaba a rondar el rumor de que la empresa había perdido el toque que los caracterizaba, volviéndose una más del montón. Esto sumado a que el juego tenía un precio demasiado elevado en el mercado. Obviamente el prota no podía estar más feliz con lo que estaba ocurriendo. Las críticas hacia él y su empresa cada vez eran peores, así que muy pronto las pérdidas comenzarían a llegar. O bueno, eso era lo que él creía. Por cierto, banda, si ya llegaron hasta esta parte del video, me imagino que les está gustando, así que si es así, quiero pedirles que por favor se suscriban y me dejen su poderoso like, ya que solo un pequeño porcentaje de las personas que ven mis videos están suscritos y no saben cuánto me ayudarían con ello, para que este proyecto pueda seguir creciendo. Y bueno, ahora sí, continuemos con la historia. Y bueno, vemos como unos días más tarde, luego de enterarse de los malos resultados que el juego estaba teniendo, los empleados estaban destrozados, no podían creer que su jefe hubiese tenido un fracaso. Después de todo, estaban acostumbrados a que ese tipo tuviese todo bajo control. Incluso comenzaban a temer que una empresa tan buena como esa comenzara a desplomarse. Por eso se propusieron trabajar el doble de duro para compensarle al prota todo lo que había hecho por ellos, más ahora que estaba pasando por un mal momento. Pero bueno, estos últimos creían que las cosas comenzaban a mejorar, luego de que una reportera muy reconocida llegara a la empresa a crear una especie de reportaje, y creían que quizá de esa forma podrían generar algo de buena publicidad luego de la ola de comentarios negativos que estaban recibiendo. Lo que no sabían era que esta última en realidad tenía un objetivo completamente diferente. Esto ya que nos enteramos de que había sido enviada por una de las empresas rivales para crear un reportaje que pusiera el clavo final a la tumba del prota, difamando la manera en la que dirigía su empresa y la forma en la que había estado explotando a sus empleados en los últimos meses. Algo que los consumidores creerían por completo, ahora que la empresa pasaba por un mal momento. Y bueno, tras esto dio comienzo con el dichoso reportaje, entrevistando a cada uno de los empleados. Claro, todos les sorprendían comentándole lo bien que el prota los trataba, incluso sacando a muchos de ellos del hoyo en el que estaban para darles una nueva oportunidad dentro de su empresa. Era por ello que estaban tan defraudados de que el lanzamiento hubiese fracasado. Claro, a pesar de sus palabras, la hija de Fruta planeaba editar por completo las declaraciones para hacer quedar al pobre prota como un completo monstruo. Con lo que no contaba era que el asistente del prota se dio cuenta de lo que planeaba, así que no dudó en confrontarla, comentándole que no permitiría que se atreviese a ensuciar la reputación de una persona tan pulcra como lo era su jefe, comentándole que si se atrevía a inventar falsos rumores de Qian, le haría pagar muy caro, así que lo mejor era que se abstuviese a reportar la verdad de lo que sucedía en ese lugar y de lo bien que eran tratados por el prota. Y al final el jefe de la reportera lo obligó a obedecer, ya que se dio cuenta de que esa chica era la heredera de una de las familias más poderosas del país y no era alguien con quien se pudiese jugar. Y bueno, tras esto la chica finalmente entrevistó al prota para terminar con el reportaje. Claro, él sabiendo que esa era otra oportunidad para terminar de hundir su reputación, se comportó de una manera muy diferente, tratándola mal en todo momento. Pero como siempre las cosas no le salían como esperaba y terminó conquistando a la chica, haciendo que su versión del reportaje mejorase aún más. Pero bueno, tras esto regresamos con el streamer de antes, quien de hecho no le estaba pasando nada bien, ya que luego de que hiciese el directo de antes, al parecer su reputación había caído considerablemente, ya que algunos fans fieles del prota estaban en contra de lo que había dicho acerca del juego, así que por ello finalmente decidió probar el dichoso juego personalmente, para comprobar
si en serio era tan malo como le habían dicho, o si en realidad había cometido un grave error. Sin embargo, apenas comenzó con eso, no lo podía creer. El resultado era muy diferente al que había esperado, teniendo en cuenta las pestes que su propio desarrollador había hablado acerca de él. Esto ya que después de pasar una gran cantidad de horas texteándolo, se dio cuenta de que ese juego era una completa obra de arte. Esto ya que a pesar de que los componentes no eran tan buenos, el arte era excelente. Y eso se debía a la pequeña ayuda que el artista de antes le había dado al prota sin que lo supiese. Claro, eso no era todo, ya que la historia que como recordemos había sido escrita personalmente por el prota era tan realista que la convertía en una joya, en parte porque el nivel de dificultad era tan alto que muy pocos podían completarla. Dicho juego se basaba en un chico que buscaba crear su propio videojuego, pero para completarlo tenía que pasar por un sinnúmero de obstáculos, algo así como lo que el prota estaba pasando para conseguir que su empresa quebrara. Y este último había puesto tanto empeño en que la historia fuese aburrida que por accidente terminó creando una de las mejores historias de superación que atrapaba a cualquiera que tuviese una meta que conseguir. En otras palabras, el prota era un genio. Pero bueno, vemos como tras unos días de revisar a detalle cada aspecto del juego, el streamer decidió realizar una nueva transmisión en la cual cambiaba por completo su opinión acerca del juego. Claro, para evitar que los consumidores creyeran que esta última transmisión se trataba de un engaño, decidió hacerles creer que las declaraciones de su transmisión anterior se habían tratado simplemente de una broma por el Día de los Inocentes, explicándoles que en realidad el juego era una completa obra de arte que todo fanático de los videojuegos tenía que probar, ya que en él podían descubrir la cruda realidad de lo difícil que podía llegar a ser un empresario en la industria de los videojuegos. Según él, era una obra maestra que revolucionaría la industria de los juegos. Claro, el prota no podía creer lo que estaba ocurriendo. Obviamente estaba furioso con las declaraciones de ese tipo. No entendía por qué carajos había cambiado de opinión de esa manera, desobedeciendo por completo sus órdenes. Como era de esperarse, en ese momento quería destrozarlo por completo. No obstante, los problemas no paraban de llegar para este último, ya que la transmisión del tipo terminó sumándose a que la reportera de antes por fin sacó su reportaje, hablando maravillas del prota y de la manera en la que había crecido de manera bestial en la industria de los juegos en tan solo unos meses. Obviamente el prota no entendía por qué carajos estaba pasando eso. Sí tenía previsto que esa chica hablaría pestes acerca de él y su compañía. Claro, como era de esperarse, todo esto terminó siendo la publicidad ideal para que el juego se convirtiera en un boom a nivel mundial, superando incluso a los anteriores lanzamientos. El prota, tras enterarse de esto, no podía entender qué carajos había ocurrido y en qué momento sus planes se habían torcido de esa manera. Obviamente el prota, tras enterarse, no podía entender qué carajos había ocurrido y cómo era que las cosas nunca le salían como esperaba. Esta vez, debido a que había invertido muy poco dinero en el desarrollo del juego, las ganancias serían mucho mayores. Y ya ni siquiera tenía idea de cómo podría generar pérdidas, teniendo ganancias tan grandes. Por suerte para él, en ese momento recibió la llamada del dueño de una compañía rival, quien le declaró la guerra, diciéndole que haría estar imposible para destruirlo y arrebatarle su imperio. Estas palabras emocionaron un poco al chico, que esperaba que ese alguien, en serio, pudiese ayudarlo a tener algunas pérdidas. Lamentablemente, aquí termina la primera temporada del anime, pero tranquilos, la siguiente ya está en emisión, así que si quieren que traiga el resto de capítulos, este video deberá llegar a los 10.000 likes y 500 comentarios con la frase perdiendo dinero. Además, de esa manera sabré que se quedaron hasta el final y les daré corazón. No olviden suscribirse y sin más, sayonara.